El sol comenzaba a elevarse sobre los tejados dorados de Sevilla, tiñendo las calles estrechas de una luz tibia y prometedora. Sin embargo, en el pequeño apartamento de la calle San Vicente, el ambiente estaba lejos de ser acogedor. Siempre es lo mismo, Alejandro, dijo Marina López, cruzando los brazos con frustración. No puedo dar un paso sin que quieras saber con quién hablo o a dónde voy. Alejandro Ruiz, de pie junto a la puerta, suspiró con impaciencia, pasando una mano por su cabello oscuro. ¿Y me culpas por preocuparme? No sabes la cantidad de tipos que se te quedan mirando cuando salimos. ¿Debería quedarme tranquilo mientras tú sonríes a cualquiera? Marina negó con la cabeza, sintiendo la presión familiar en el pecho. Otra mañana más teñida de reproches. Otra conversación que parecía alejarla aún más de quien, en otros tiempos, había sido su refugio. No es vida esto, Alejandro, murmuró, tomando su bolso. No puedo llegar tarde otra vez. Me voy. Él, en un movimiento rápido, le bloqueó el paso. Te llevo yo. No quiero que vayas sola. Su tono no admitía réplica. Resignada y sin energías para discutir más, Marina asintió con un leve gesto. Bajaron en silencio las escaleras y subieron al coche, un viejo Seat Ibiza que aún conservaba cicatrices de algún choque anterior. La ciudad bullía a esas horas. Las motocicletas zigzagueaban entre los coches, los turistas despistados levantaban sus cámaras hacia las torres de la catedral, y el aroma de café recién hecho escapaba de las cafeterías abiertas desde el amanecer. Marina miraba por la ventana, perdiendo su mirada en los naranjos que bordeaban las aceras, intentando ignorar la tensión que los envolvía. Entonces, en un cruce cerca de la Plaza del Duque, algo inusual sucedió. Un joven atravesó la calle apresuradamente, obligando a Alejandro a frenar bruscamente. Marina, sobresaltada, se sujetó al asiento. El chico se volvió un segundo, levantando la mano en disculpa, y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Marina. Fue un instante, apenas un latido, pero suficiente para que ella sintiera una extraña sacudida interior. Él era diferente, cabello revuelto, sonrisa franca, una ligereza en el paso que contrastaba con la gravedad que ella sentía en su propia vida. Alejandro murmuró una maldición y volvió a arrancar, ajeno al mundo que, por un momento, se había detenido para Marina. Durante el resto del trayecto, ella no pudo apartar de su mente la imagen de aquel desconocido, preguntándose si el destino no había intentado, en ese breve cruce de miradas, decirle algo que todavía no alcanzaba a comprender. Llegaron frente a la oficina. Alejandro aparcó en doble fila y giró hacia ella. «Nos vemos esta noche», dijo con un tono menos áspero, pero cargado de expectativas. Marina asintió en silencio, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, antes de cerrar la puerta y adentrarse en la maraña de edificios modernos que conformaban su rutina diaria. Pero en su interior, algo había cambiado. Algo pequeño, sí, pero vibrante y rebelde, como una semilla plantada en medio del asfalto. Los días siguientes a aquel cruce de miradas fueron, para Marina, una mezcla de rutina y expectativa. Aunque trataba de enfocarse en los planos, en las reuniones interminables y en los proyectos que apilaban su escritorio, una parte de su mente divagaba inevitablemente hacia aquel joven desconocido. Fue una mañana, bajo el toldo blanco de la cafetería El Patio Azul, cuando el destino decidió intervenir de nuevo. Marina esperaba su café apresuradamente, ajustándose la bufanda mientras revisaba su móvil, cuando una voz alegre rompió el bullicio de fondo. «Perdona, ¿eres tú la del cruce mortal del otro día?», preguntó una voz masculina con una sonrisa evidente. Ella levantó la vista, y allí estaba, el mismo chico del otro día, ahora mucho más cercano y real. Llevaba una camisa de lino arremangada y una actitud desenfadada que contrastaba con la rigidez de la mayoría de los hombres que Marina conocía. «Creo que casi te atropellamos», «Sí», respondió ella,
esbozando una sonrisa genuina, algo que sentía que hacía por primera vez en semanas. Dani, se presentó, tendiéndole la mano. Daniel Morales. Marina López, dijo ella, aceptando el apretón con cierto rubor. A partir de aquel encuentro fortuito, coincidieron más veces en el patio azul. Primero fue casualidad. Luego, coincidencias cada vez menos casuales. Un café rápido antes de entrar al trabajo, un saludo cómplice al cruzarse en la calle. Pequeños momentos que, para Marina, eran como breves bocanadas de aire fresco en una vida que sentía cada vez más asfixiante. Dani trabajaba en una empresa de diseño gráfico en el edificio vecino. Su conversación era ligera, ingeniosa, y nunca presionaba. No intentaba impresionar, ni hacer preguntas incómodas. Solo estaba allí, compartiendo silencios cómodos y risas inesperadas. Un jueves, mientras compartían un café en una terraza soleada, Dani le lanzó una mirada intensa, pero sin invadirla. No quiero ser imprudente, pero imagino que hay alguien en tu vida, dijo en tono casual, sin rastro de reproche. Marina bajó la mirada, jugando con la cucharilla. Sí, admitió en voz baja. Es complicado. Dani asintió, respetuoso. No tienes que explicarme nada. Solo quiero que sepas que me alegra verte, aunque sea unos minutos. Esa delicadeza, esa falta de presión, fue lo que terminó de desarmarla. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron más intencionados. Pequeñas caminatas al atardecer por el parque de María Luisa, charlas interminables en bancos ocultos entre los jardines, risas que brotaban espontáneamente entre las sombras de los naranjos. Marina sabía que lo que hacía no era correcto. Pero en esos momentos, bajo el cielo azul de Sevilla y rodeada de los aromas dulces de la primavera, no podía evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo algo auténtico. Nadie sabía de esos encuentros. Eran su pequeño refugio secreto en una vida llena de obligaciones y expectativas. Pero los secretos, como las semillas, también crecen. Y a veces, sus raíces alcanzan lugares donde pueden causar temblores. Los días siguientes a aquel cruce de miradas fueron, para Marina, una mezcla de rutina y expectativa. Aunque trataba de enfocarse en los planos, en las reuniones interminables y en los proyectos que apilaban su escritorio, una parte de su mente divagaba inevitablemente hacia aquel joven desconocido. Fue una mañana, bajo el toldo blanco de la cafetería El Patio Azul, cuando el destino decidió intervenir de nuevo. Marina esperaba su café apresuradamente, ajustándose la bufanda mientras revisaba su móvil, cuando una voz alegre rompió el bullicio de fondo. «Perdona, ¿eres tú la del cruce mortal del otro día?», preguntó una voz masculina con una sonrisa evidente. Ella levantó la vista, y allí estaba, el mismo chico del otro día, ahora mucho más cercano y real. Llevaba una camisa de lino arremangada y una actitud desenfadada que contrastaba con la rigidez de la mayoría de los hombres que Marina conocía. «Creo que casi te atropellamos», sí, respondió ella, esbozando una sonrisa genuina, algo que sentía que hacía por primera vez en semanas. Dani, se presentó, tendiéndole la mano. Daniel Morales. Marina López, dijo ella, aceptando el apretón con cierto rubor. A partir de aquel encuentro fortuito, coincidieron más veces en el patio azul. Primero fue casualidad. Luego, coincidencias cada vez menos casuales. Un café rápido antes de entrar al trabajo, un saludo cómplice al cruzarse en la calle. Pequeños momentos que, para Marina, eran como breves bocanadas de aire fresco en una vida que sentía cada vez más asfixiante. Dani trabajaba en una empresa de diseño gráfico en el edificio vecino. Su conversación era ligera, ingeniosa, y nunca presionaba. No intentaba impresionar, ni hacer preguntas incómodas. Solo estaba allí, compartiendo silencios cómodos y risas inesperadas. Un jueves, mientras compartían un café en una terraza soleada,
Dani le lanzó una mirada intensa, pero sin invadirla. No quiero ser imprudente, pero imagino que hay alguien en tu vida, dijo en tono casual, sin rastro de reproche. Marina bajó la mirada, jugando con la cucharilla. Sí, admitió en voz baja. Es complicado. Dani asintió, respetuoso. No tienes que explicarme nada. Solo quiero que sepas que me alegra verte, aunque sea unos minutos. Esa delicadeza, esa falta de presión, fue lo que terminó de desarmarla. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron más intencionados. Pequeñas caminatas al atardecer por el parque de María Luisa, charlas interminables en bancos ocultos entre los jardines, risas que brotaban espontáneamente entre las sombras de los naranjos. Marina sabía que lo que hacía no era correcto. Pero en esos momentos, bajo el cielo azul de Sevilla y rodeada de los aromas dulces de la primavera, no podía evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo algo auténtico. Nadie sabía de esos encuentros. Eran su pequeño refugio secreto en una vida llena de obligaciones y expectativas. Pero los secretos, como las semillas, también crecen. Y a veces, sus raíces alcanzan lugares donde pueden causar temblores. El cambio en Marina no pasó desapercibido para Alejandro. Al principio fueron detalles mínimos, respuestas más cortas a sus mensajes, miradas perdidas durante las cenas, sonrisas ausentes que parecían dirigidas a pensamientos lejanos. Alejandro, que no era tonto ni insensible, comenzó a sentir como algo, invisible pero poderoso, se deslizaba entre ellos, como una grieta sutil que amenazaba compartirlo todo. Una tarde de viernes, movido más por la inquietud que por la desconfianza abierta, Alejandro decidió salir antes del trabajo. No planeaba espiar, o al menos eso se decía a sí mismo. Simplemente, quería verla. Confirmar que todo seguía bien. Caminó por las calles animadas del centro de Sevilla, con la excusa de pasar a recogerla. Fue entonces cuando, al girar una esquina cerca del patio azul, los vio. Marina y Dani estaban sentados en una mesa exterior. No había besos, ni caricias. Solo una conversación animada, acompañada de risas sinceras y miradas que hablaban un lenguaje demasiado íntimo para ser casual. Alejandro se quedó parado al otro lado de la calle, observándolos en silencio. No necesitaba más pruebas. La forma en que Marina sonreía, esa expresión de alivio, de verdadera felicidad, era algo que no veía dirigido hacia él desde hacía demasiado tiempo. Sintiendo un vacío crecer en su pecho, Alejandro se dio la vuelta y se alejó, la mente llena de preguntas que no sabía si quería responder. Aquella noche, cuando Marina llegó a casa, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Alejandro la esperaba en el salón, sentado en el borde del sofá, las manos entrelazadas con fuerza. «Tenemos que hablar», dijo él sin preámbulos. Marina, que había pasado toda la caminata hasta casa con la sensación de que el hechizo de sus encuentros secretos no duraría para siempre, asintió con gravedad. La conversación fue larga, dolorosa y brutalmente sincera. Ella le habló de su soledad, de cómo sentía que su vida se había convertido en una serie de pasos medidos, de expectativas asfixiantes. Le confesó que, con Dani, había recordado quién era antes de sentirse atrapada en una relación basada en el miedo y el control. Alejandro escuchó en silencio, su orgullo herido palpitando en cada palabra, pero sin interrumpirla. En el fondo, sabía que parte de la culpa también era suya. ¿Estás enamorada de él?, preguntó finalmente, la voz áspera. Marina dudó, mirando sus manos temblorosas. No lo sé, susurró. Solo sé que quiero ser libre para averiguarlo. El silencio cayó entre ellos, pesado como el plomo. Al final, Marina se levantó lentamente, recogió un par de cosas en una pequeña mochila, y con una última mirada triste hacia Alejandro, salió por la puerta. La noche sevillana la envolvió con su tibieza, y por primera vez en mucho tiempo,
Sintió el peso de sus propias decisiones. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si Danny sería un amor verdadero o solo un destello momentáneo en su vida. Pero en aquel momento, en medio de las luces titilantes de la ciudad, una cosa era segura: el primer paso hacia su libertad ya estaba dado. Y con el corazón latiendo desbocado, Marina se adentró en la noche, donde las calles de Sevilla susurraban promesas de un futuro aún por escribir. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.